Acompáñenme, hermanos, por favor, a el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, vamos a leer del versículo 1 al versículo 8, el tema que comenzamos el domingo pasado, en el pasaje de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo capítulo 17, versículo 1 al 8. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Está ahí. En la ocasión anterior ya vimos el contexto de la transfiguración, vimos la transfiguración y algunas implicaciones de la transfiguración. En esta oportunidad, como vimos y anunciamos la vez pasada, vamos a ver a Moisés y a Elías. Vamos a ver enseguida, como nuestro segundo encabezado, la propuesta que hace Pedro. Y por último vamos a ver la declaración del cielo. Inmediatamente después de que nuestro Señor se transfigura, su rostro se pone como el sol y sus vestidos como la luz, dice Mateo en el versículo 3 que aparecieron Moisés y Elías hablando con él. El texto no nos dice que Moisés y Elías descendieron del cielo y se pararon junto a nuestro Señor, ni nos dice que venían caminando y llegaron de otra parte, ¿se dan cuenta? Sino que nos dice que aparecieron. Dice el versículo 3, y he aquí les aparecieron. Lo que nos dice pues entonces que ellos no venían de ningún otro lado como lo hubieran hecho algunos otros seres venidos de la presencia de Dios, como los que veían los antiguos, como el que vio Manoa, como el que vio Gedeón y así, sino que dice que se aparecieron, es decir, de un momento a otro entraron en escena. Como en un abrir y cerrar de ojos, aparecieron así solamente. Es importante que tengamos esto en cuenta, hermanos, porque la manera en la que ellos aparecen en la escena tiene que ver también con la constitución con la que ellos han venido. Esta aparición ha planteado muchas interrogantes a los que leen esta porción. Muchos se preguntan, por ejemplo, entre muchas de las cosas que se preguntan, solo mencionaré 4 de las más típicas, es ¿cómo supieron los discípulos que estos dos que les aparecieron repentinamente en el escenario eran Moisés y Elías?
¿Qué clase de constitución tenían? ¿O con qué clase de constitución? Con constitución nos referimos al cuerpo. También se ha preguntado qué hacían ellos allí y por qué ellos dos y no otros. También se ha preguntado acerca de qué estaban hablando específicamente. Vamos a tratar de responder a estas preguntas con la ayuda del Señor en esta primera parte. La primera pregunta de cómo supieron los discípulos que estos dos que aparecieron repentinamente eran Moisés y Elías. Ciertamente Pedro, Juan y Jacobo nunca habían visto a Moisés ni a Elías y ya habían transcurrido unos 900 años del arrebatamiento de Elías y algunos 1500 años de la muerte de Moisés. Y no había forma de que ellos pudieran saber de manera física, mirándoles con su aspecto, que ellos eran Moisés y Elías. No había pinturas en aquel tiempo, ni había un retrato que se conservaba de Moisés, ni de Elías, ni ninguna cosa, de manera que ellos al verlos les hubieran identificado. Por eso en el relato de Lucas, si ustedes se dieron cuenta, nos dice que aparecieron dos varones y luego nos dice los cuales eran Moisés y Elías. Es decir, ellos ven dos varones y dicen, ¿sí me explico? Ellos nunca habían visto a Moisés, nunca habían visto a Elías, de manera entonces que eso tal vez hace un poco difícil de comprender cómo se dieron cuenta que eran Moisés y Elías. Sin embargo, lo que es claro del testimonio de la Escritura es que ellos lo reconocieron. No por su aspecto, no por sus vestimentas, ni por sus ademanes, ni porque ellos mismos se hayan presentado como Moisés y como Elías, sino que ya sea por su discurso o por información de Cristo mismo, la realidad, sin más especulaciones, es que ellos supieron a ciencia cierta que ellos eran Moisés y Elías. Pues muchos han especulado si los vestidos que traían los identificarían. Hubiera sido que Moisés traía tal vez las tablas de la ley en sus manos y entonces ellos hubieran, mira, es Moisés, trae las tablas. O que hubiese sido que Elías traía su típica indumentaria que sabemos que portaba Elías, o cualquier otra cosa que tal vez algunos dicen que tal vez hubiera llegado Elías en ese carro de fuego en el que fue arrebatado y así le hubiesen reconocido, pero noten que por eso les decía, la Escritura solo dice que aparecieron allí en escena. No dice que llegaron, no dice que bajaron del cielo, no, nada de eso, solo aparecieron. De manera entonces que cómo les reconocieron, no lo sabemos, hermanos. Cómo ellos llegaron a saber que lo eran, solo podemos entender que ya sea por su discurso, pues les oyeron que estaban hablando, ya sea por lo que ellos estaban hablando, les hayan reconocido, mira, este habla de estas cosas, este debe ser Moisés. O lo que puede ser lo más seguro es que nuestro Señor Jesucristo hubiese compartido esta información con ellos y que tal vez ellos hubieran sospechado y nuestro Señor en algún momento les haya confirmado que en efecto eran Moisés y Elías quienes estaban allí. Pero lo que sí sabemos es que era ciertísimo para ellos, que eran en efecto Moisés y Elías. ¿Qué clase de constitución tenían? Bueno, algunos han supuesto que estaban en algún tipo de protocuerpos glorificados, es decir,
cuerpos glorificados previos a esos cuerpos glorificados que vendrían después de la resurrección de Cristo. Esto lo han dicho argumentando, por ejemplo, que Elías, dicen, lo que pasa es que Elías no murió, dicen así, y que ya que el cuerpo de Moisés nunca fue encontrado, algunos enseguida entonces piensan o comienzan a especular diciendo que tal vez el cuerpo de Moisés haya sido preservado de la corrupción para entonces poder aparecer glorificado en ese lugar y de esa forma. Sin embargo, hermanos, hay algunas cosas que, como ustedes se dan cuenta, entran en la especulación en un grado muy, muy profundo, como el hecho de la corrupción del cuerpo de Moisés, que se piense que el cuerpo de Moisés no se disolvió, digamos, no sufrió toda la corrupción típica de un cuerpo muerto. Y también el hecho de pensar o decir que Elías no murió. No, la Escritura dice que fue llevado al cielo, pero bueno, de allí a que no murió, pensamos que debemos tener mucho cuidado con nuestras palabras, hermanos, pues recuerden que la paga del pecado, ¿qué es? Entonces, ¿Elías no había pecado? Oh, claro que sí había pecado. Y entonces se libró de esa consecuencia del pacto eterno, del pacto de obras que hubo desde el Edén, de esa representación de Adán sobre toda la raza humana. Evidentemente no. Otros han dicho que Moisés y Elías, bueno, antes de eso. Entonces, ya que se dice que tenían estos cuerpos suyos que nunca se corrompieron, entonces aparecieron en sus cuerpos, pero como esos cuerpos, pero ya como glorificados, ¿me explico? O como con una arregladita ahí para que se viera así como algo que llama la atención, ¿me explico? Y digo que no netamente glorificados, pues esta es una postura. Hay otra que dice que aparecieron en cuerpos glorificados semejantes a los que nuestro Señor Jesucristo tenía cuando resucitó. Pero ¿no nos dice Colosenses 1:18 que Cristo fue el primogénito entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia? Si Moisés y Elías hubieran aparecido en cuerpos glorificados, entonces Cristo ya no tendría la preeminencia. ¿Me explico? Si Moisés y Elías hubieran aparecido en cuerpos glorificados como los que esperamos de la resurrección de los muertos, entonces Cristo no hubiera sido el primogénito de los muertos. No hubiese sido las primicias, sino el tercero. Porque el primero habría sido Moisés, el segundo habría sido Elías y el tercero nuestro Señor. ¿Me explico? De tal manera entonces que no es posible, pues, que se trate de cuerpos glorificados a la manera de el que tenía nuestro Señor Jesucristo cuando resucitó. De manera, pues, que nos encontramos ante un asunto muy difícil de dilucidar. Lucas solo nos dice que aparecieron rodeados de gloria. Pues si notan ustedes, Mateo no nos dice nada de su aspecto. Mateo solo nos dice, aparecieron Moisés y Elías y hablaban con él y ya. Porque por lo general cuando pensamos en esto de la transfiguración, nos imaginamos tal vez allá el monte medio oscuro, y nos imaginamos a Jesús blanco resplandeciendo y luego a Moisés y Elías ahí a un lado también blancos y resplandeciendo. ¿No es así? Pero Mateo no nos dice nada de eso en cuanto a Moisés y Elías que estuvieran resplandeciendo. Pero Lucas sí nos dice que cuando ellos
aparecieron rodeados de gloria, lo cual no significa necesariamente resplandor, ni significa necesariamente algún tipo de transformación de sus cuerpos. ¿Cómo sería esa gloria? Bueno, solo podemos pensar que debió ser algún tipo de característica que los hizo resaltar de cualquier otra persona. Si era tal vez un resplandor, no lo sabemos con certeza. Si era la clase de resplandor que tenía Moisés cuando descendía del monte, no lo sabemos con certeza, solo nos dice que aparecieron rodeados de esta gloria, una gloria celestial. ¿Cómo? No nos dice más. ¿En qué clase de sustancia entonces aparecieron? La Escritura calla al respecto. No nos dice cómo aparecieron. Si eran solo como hologramas, o eran en carne, o en una forma diferente, la Escritura no nos dice más que solamente aparecieron y rodeados de gloria. ¿Qué significa gloria en ese sentido? Es, hermanos, lo que es muy difícil de dilucidar. Y la Escritura, pues, entonces no nos dice en qué clase de sustancia o de constitución aparecieron ellos. Y cuando la Escritura calla, hermanos, nosotros también debemos hacerlo. No debemos nosotros entonces continuar nuestras especulaciones o investigaciones en lo que la Escritura ha decidido velar y no decirnos. Pero la tercera pregunta que se suele hacer muy popularmente es, ¿qué hacían allí? ¿Por qué ellos dos y no otros? Bueno, se han propuesto algunas razones por las que hubieran sido específicamente Moisés y Elías los que aparecieron allí. Pues se ha dicho, bueno, ¿y por qué no apareció Abraham? Si estamos pensando de los santos del pasado, ¿por qué no apareció Abraham? ¿Por qué no apareció el mismo Adán? ¿Por qué no apareció Noé, por ejemplo, o alguno otro de los hombres siervos del Señor? Bueno, se han propuesto, como les decía, algunas razones o algunas especulaciones también sobre por qué tal vez habrían sido ellos dos. Primero se ha dicho que porque tal vez su salida de esta vida, la de Moisés y de Elías, fue inusual. De Moisés sabemos que murió, aunque no se supo el lugar de su sepultura, mientras que Elías fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. Entonces se dice, bueno, será porque ellos dos, su salida de esta vida terrenal fue algo inusual, no fue a la manera, digamos, normal de todos. Sin embargo, nos preguntamos y decimos, bueno, también Enoc salió de esta vida por medios excepcionales, nos dice la Escritura, y no lo vemos aquí. Así que la cosa se está poniendo difícil. Otros también han dicho que Elías y Moisés fueron dos de los siervos del Señor por medio de quienes Dios realizó más milagros en el Antiguo Testamento. Entonces nos ponemos a pensar y de entrada uno dice, bueno, sí es cierto, de veras. Moisés fue uno de los siervos que el Señor usó para hacer más y más grandes milagros.
Y Elías también, acuérdense que hace descender fuego del cielo y uno dirá, bueno, tal vez por ahí vaya la cosa. Sin embargo, tampoco esta parece ser la razón, hermanos, porque también Eliseo realizó muchos milagros y de hecho realizó más milagros que Elías. Y tampoco lo vemos aquí. El profeta Eliseo se dice que de hecho realizó el doble de los milagros que realizó Elías. Y no lo vemos también aquí. Así que miren cómo entonces las razones se complican. También se ha observado que Moisés y Elías son los únicos en la Escritura que tienen en común con Cristo que ayunaron 40 días y 40 noches. Y en esto sí, no hay más, no hay nadie más que lo haya hecho en la narrativa de la Escritura. Sí, solo encontramos a Moisés que ayunó 40 días y 40 noches, a Elías que ayunó 40 días y 40 noches, y a nuestro Señor Jesucristo, y a nadie más. Pero aunque esto es cierto, aún así, pensamos que esto no nos está diciendo nada. ¿Qué nos está señalando? La gracia que el Señor les concedió, esa preservación sobrenatural de Dios para que estos hombres pudieran sobrevivir a un ayuno de 40 días y 40 noches. Bueno, sin embargo, y a pesar de todo esto, consideramos, hermanos, que es su representación lo que dice más que todos los argumentos anteriores. Es decir, porque estos dos, por lo que representan. Pensamos que antes y más que los argumentos anteriores o las razones anteriores, pensamos que aparecieron Moisés y Elías más bien por lo que representan. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. En ese sentido, pensamos que estos dos están pues representando a sus gremios, por así decirlo, en el caso de Elías a los profetas y en el caso de Moisés a la ley. Pues cuando se habla de Moisés, ¿por qué se identifica a Moisés? Porque abrió el Mar Rojo, porque salió agua de la peña. No, se le identifica con la ley. Casi es como un sinónimo. Moisés, ley. Y Elías es conocido o considerado el más grande de los profetas, hermanos. Pues además de proferir la palabra de Dios, es el que hace de los milagros más llamativos, por así decirlo, en el Antiguo Testamento. De manera que entonces aquí está la representación de la ley y los profetas con Cristo. Y el hecho de que Moisés y Elías estuvieran con Cristo está hablando de la afinidad, de la relación de la ley y los profetas que tienen con Cristo. ¿Me explico? El hecho de que estos dos estuviesen allí para Cristo, entonces nos está diciendo que aquí la ley y los profetas estaban señalando a Cristo, que la ley y los profetas estaban dando testimonio de Cristo. Pues miren, aparecen los dos allí para estar de parte del Señor. No dice que estaban contendiendo con Él, sino al contrario, vamos a ver de eso enseguida. Pero están allí Moisés y Elías, la ley y los profetas, dando su aprobación, dando su aval, dando testimonio de Cristo mismo. ¿Están siguiendo?
La ley y los profetas, aquí los vemos a los dos honrando a Cristo. Aquí vemos a la ley y los profetas asistiendo a Cristo. Así que, hermanos, esto, como se dan cuenta, se vuelve tremendamente significativo. Contiene una serie de implicaciones teológicas bastante profundas y doctrinales. Pues aquí vemos entonces a la ley y a los profetas asistiendo, sirviendo a Cristo. Estamos viendo la representación gráfica en vivo de la enseñanza de todo el contexto general de la Escritura. Así como en nuestras Biblias, esas Biblias que tienen ustedes allí, la ley y los profetas señalan a Cristo, sirven y asisten a Cristo. Aquí estamos viendo eso, pero en la vida real. ¿Me explico? En una escena de la vida real, a Moisés y a Elías asistiendo a Cristo. ¿Por qué decimos que asistiendo a Cristo? Bueno, porque pasando a nuestra cuarta y última pregunta que se suele hacer, ¿de qué estaban hablando? Vamos a encontrar que esto es así. Así que cuando nos preguntamos entonces en cuarto lugar, ¿de qué estaban hablando? Lucas nos dice que hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Cuando la Escritura nos dice que ellos estaban hablando de esto, se dice que esta es entonces la razón por la que ellos estaban allí con nuestro Señor, y muchos se han animado a decir que Moisés y Elías estaban hablando con el Señor de esas cosas y habían ido allí porque era necesario que fueran allí a animarle. Esto es una interpretación muy común, hermanos. Muchas personas al ver estas cosas dicen, no, miren, aquí están Moisés y Elías animando al Señor, ándale, mira, no, échale ganas, ya casi, ya mero llega el momento, no te vas a echar para atrás, échale ganas, esfuérzate. Muchos lo ven así. Muchos piensan que, como dice Lucas, que estaban hablando de la partida de Jesús, que entonces Moisés y Elías fueron a fortalecer al Señor, que fueron ellos a estar allí con Él y a darle ánimos para lo que estaba a punto de ocurrir, porque de hecho ya de aquí en adelante, hermanos, comienza ahora sí que el declive, en este caso de la vida de nuestro Señor, de manera terrenal en su humillación, es decir, este es como el punto cumbre y a partir de aquí todo es descender hasta la cruz. Puesto que vamos a empezar a ver que ya nuestro Señor empieza ya a dar sus últimas advertencias a los discípulos, sus últimas enseñanzas, y luego enseguida entra a Jerusalén. Así que ya estamos por entrar a Jerusalén, nos queda relativamente poco tiempo. Muchos han pensado, pues, debido a estas cosas, que Moisés y Elías estaban allí para confortar al Señor. Pero ¿necesitaba el Hijo de Dios fortalecimiento o ánimo de parte de los hombres a quienes salvó? ¿Necesitaría la segunda persona de la deidad fortalecimiento o ánimo de aquellos a quienes Él mismo salvó? No tiene sentido, hermanos. Eso no tiene sentido. ¿Cómo nuestro Señor estaría necesitando en este caso el apoyo de Moisés y Elías para estas cosas? No, definitivamente no. Lo que entendemos entonces, que lo que estaban haciendo allí Moisés y Elías es, como les decía, estaban asistiendo a Cristo,
estaban siendo testimonio de cómo la ley y los profetas apuntan a Cristo y estaban allí para aprender de Cristo. Pues la Escritura nos dice que los profetas en la antigüedad indagaban diligentemente en qué tiempo y cómo serían todas estas cosas con Cristo el Mesías. De manera entonces, hermanos, que Moisés y Elías estaban allí seguramente preguntándole al Señor, Señor, ¿y cómo va a ser esto? ¿Y cómo es que tú vas a ir a ese lugar? ¿Y cómo entonces vas a resucitar? ¿Cómo van a pasar todas estas cosas? Y ellos estaban aprendiendo y preguntando al Señor, ¿me explico? No podemos pensar en otra cosa más que ellos estaban allí aprendiendo del Señor. Adicionalmente, hermanos, la aparición de Moisés y Elías también nos confirma la realidad de la eternidad del alma misma y la falsedad de las posturas aniquilacionistas. Que Moisés y Elías estuvieran allí nos confirma que el alma de verdad es eterna y no se muere cuando el cuerpo se muere. Allí vemos almas que estuvieron en esta tierra y que seguían vivas después de 900 y más de 1500 años. Nos enseña entonces que las almas no se aniquilan y no son energía como algunos han dicho. Es que el alma solo es energía y se disipa y ya, se acabó. Muchos se quieren tapar todos sus pecados diciendo, no, es que cuando muramos, como somos energía, no, pues aquí se acabó todo, ya no hay nada más. Sí, pues eso es lo que te conviene, porque tú crees y quieres no pagar por todo lo que has hecho. Y por eso te convences a ti mismo diciendo que no va a pasar nada. ¿Y cómo no? Síguele pensando así y ya nos veremos del otro lado de la eternidad. La aparición de Moisés y Elías también nos comprueba la extensión del sacrificio de Cristo desde el principio del tiempo y hasta el fin. Miren, hermanos, qué cosa tan gloriosa es esa. Que Moisés y Elías hubieran aparecido allí nos confirma que de verdad el efecto salvador del sacrificio de Cristo se efectuó para todos desde el principio y se efectuará hasta el fin. Que su obra, miren, él aún todavía no moría por nuestros pecados, pero allí están Moisés y Elías, salvos. ¿Por qué? Por lo bueno que eran, porque eran santos, porque eran los siervos de Jehová. No, estaban allí por la obra de Cristo, porque Cristo los salvó. Lo que nos enseña entonces que ese sacrificio, por eso dice el texto, por la sangre del pacto eterno. Ese pacto entonces que aplica para todos los que han de ser salvos desde el principio hasta el final. Pero vayamos a nuestro siguiente encabezado, que es la propuesta de Pedro. Lo que sigue enseguida. Miren el versículo número 4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Hasta ahí. Hermanos, muchos han tomado las palabras de Pedro como producto de un emocionalismo imprudente. Como que Pedro al ver eso se emocionó y se agarró hablando nomás por hablar. Muchos han tomado las palabras de Pedro como una
comodidad conchuda de que, ay, mira, no, que a gusto estamos aquí. No, 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 vámonos quedando aquí ya para siempre. Hacemos unas casas y nos quedamos, como si se hubiese entendido, o Pedro hubiese entendido el propósito, no hubiera entendido el propósito del acontecimiento y solo quería, como algunos han dicho, hacerle unos camerinos a Moisés, Elías y al Señor, y todos entonces estar ahí contentos, y algunos hasta han dicho como que si Pedro quería quedarse ahí entre los grandes. Sin embargo, hermanos, pensamos que esto no es necesariamente así. Pensamos que la respuesta de Pedro es la más consecuente con la naturaleza de un corazón regenerado. Si hemos dicho ya que Moisés, es decir, la ley y los profetas, estaban allí señalando a Cristo, si ya vimos que Moisés y Elías estaban aprendiendo de Cristo y tal vez preguntándole a Cristo, ¿cómo serían estas cosas? Entonces, pensamos que más bien lo que Pedro propone allí es lo más natural, es lo que todo creyente verdadero hubiera hecho. Lucas nos dice que hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén, asunto que vimos en los versículos anteriores que Pedro no había entendido, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que en los versículos anteriores nuestro Señor les dice que es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho de los principales sacerdotes y los escribas y sea llevado y en Jerusalén muera allá? ¿Y qué hace Pedro? ¿Sí se acuerdan? Le llama aparte y entonces le dice, Señor, no te acontezca esto. Vimos pues entonces ya que Pedro no entendió esto. ¿Por qué tenía que ir a Jerusalén y sufrir? Entonces, miren la escena, ve Pedro la situación, ve a Moisés y ve a Elías y ellos están hablando con el Señor precisamente de las cosas que él no entendió. De manera entonces que aquí vemos más bien a un Pedro que está interesado en entender aquello que en días anteriores oyó y no había entendido. ¿Me explico? Allí están Moisés y Elías hablando de las cosas que él no había comprendido. Entonces los oye hablar y dice, oye, esto está bueno, vámonos, quedando aquí, hay que acomodarnos para que esto se lleve a cabo hasta donde se pueda y yo pueda aprender más. Me estoy explicando. Es como si ustedes tienen muchas dudas sobre un tema y encuentran que dos siervos del Señor que se caracterizan por una buena teología y un buen testimonio, los hayan hablando de eso. ¿Qué hacen ustedes? ¿No se sientan a escuchar y a aprender y no dicen, oye, de verdad, esto es lo que yo estaba queriendo saber y entender? ¿Me explico? De manera que Pedro hizo lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho ante una revelación de tal magnitud. Procurar conocer más a su Señor y conocer más de aquella maravillosa obra que aún no comprendía completamente. Pedro quería quedarse ahí y aprender, sentarse y escuchar. La ley y los profetas aprendían de su maestro y se iba a quedar tranquila un alma con hambre y sed de justicia. No. Él entonces hizo lo que cualquiera haría. Yo quiero que esto se prolongue, quiero escuchar más, quiero saber más. Hay que quedarnos aquí.
Y lo opuesto es precisamente que se acaba el culto y salen todos disparados a su casa. ¿Me están siguiendo? Eso es lo opuesto a la conducta de Pedro. Pedro está gozoso, aprendiendo, recibiendo, alimentándose, oyéndolos hablar estas maravillas. Y dice, no vamos a quedarnos aquí, ¿por qué es tan cortito el culto? ¿Por qué no hay más enseñanzas en el día del Señor? ¿Me explico? No es como muchos que dicen que son cristianos, pero que se acaba el culto y salen como si... Bueno, iba a decir una expresión que tal vez les suene muy ofensiva, ¿verdad? Cuando fumigan las casas y salen todos corriendo. Pero Pedro no, dice, no, hay que quedarnos aquí, mira, esto está muy bien. Esa es la conducta de un corazón regenerado cuando está siendo, pues, edificado en estas cosas. Pero veamos, hermanos, por último, la declaración del cielo que aparece o que se escucha entre esa nube que aparece. Miren el versículo 5 y el 6. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Hermanos, como si el avistamiento de Moisés y Elías y la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo no hubiera sido suficiente, ocurre enseguida otra gloriosa manifestación de la presencia de Dios. Ellos ya estaban extasiados, mirando cosas tan gloriosas, oyendo cosas tan maravillosas, y no termina de decir Pedro su propuesta cuando aparece de repente una nube. La nube que apareció se distinguía claramente de una nube común, ya que no solo la nube que apareció no producía sombra, sino que la nube que apareció era una nube de luz. ¿Se fijaron? Miren el texto. Mientras él aún hablaba, una nube de luz. ¿Se fijan? No dice, y el vapor o la neblina se acercó. No dice una nube de luz. Era claro y distinguible que no era las nubes que cuando a veces subimos a montañas muy altas, ahí está, ¿no? Y es una neblina. No. Dice, las nubes producen sombra, ¿no es así? Pero esta nube era una nube que producía luz. Qué cosa tan asombrosa, ¿no les parece? Así que esto en ninguna forma era una neblina común, sino una clara manifestación de la presencia de Dios. Pues está ocurriendo algo que es antinatural para esta economía terrestre. Una nube que en vez de producir sombra está produciendo luz. Esta nube entonces fue una clara semejanza de la manifestación de la presencia de Dios en el monte Sinaí. Éxodo 24, 15 al 17 nos dice, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria del Señor posó sobre el monte Sinaí. La nube lo cubrió por 6 días y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la presencia y la gloria del Señor eran como fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel.
Se fijan la semejanza con la nube que apareció allá en el monte también. Dice, aquí la expresa como fuego abrasador la presencia de Dios en este caso. ¿Qué es lo que produce el fuego? Luz. Pedro, Juan y Jacobo no ignoraban entonces estos acontecimientos que sucedieron allá con Moisés en el monte, por lo que inmediatamente identificaron que se trataba de la manifestación de la presencia de Dios mismo. ¿Y qué hicieron? Dice el texto que se postraron con gran reverencia y temor. En cuanto ocurre esto, dice, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Por qué se postraron sobre sus rostros? Porque sabían que Dios estaba allí. La voz que ellos oyeron debió ser una voz de trueno tan impresionante y tan intimidante como la que oyeron probablemente los israelitas también allá en el monte Sinaí. Dice Hebreos 12:18, pero no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, miren, a la oscuridad o a las tinieblas o a la tempestad, al sonido de la trompeta o a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más. Fíjense, hermanos, esa voz de estruendo como que si fuera un tronido tan potente y fuertísimo que hace estremecer la tierra. Dice el versículo 21, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿Quién podría estar en pie entonces delante de tal manifestación de grandeza y poderío? Nadie. Y los discípulos, en este caso, dice el texto, que cayeron y se postraron sobre sus rostros. Pero miremos, hermanos, las palabras que esta voz estaba diciendo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. ¿Qué significaban estas palabras? Ya vimos, hermanos, las grandes y profundas implicaciones de la expresión Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? Pues aquí dice, este es mi Hijo amado. Así que vamos a ver ahora algunas implicaciones de esta expresión de manera general. Primeramente, Marcos y Lucas no contienen la expresión en quien tengo complacencia. Cuando leemos la transfiguración expresada por Marcos y por Lucas, solamente se dice la expresión a él oíd. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Donde el Padre está señalando entonces a Cristo como la mayor autoridad de todas. Cuando nuestro Señor dice a él oíd, nuestro Señor está señalando a Cristo como la mayor autoridad de todas. Es como si les dijera, podrás oír a Moisés y a los profetas, en este caso representados por Elías, pero a quien debes atender por encima de ellos es a mi Hijo amado. Pues recuerden ustedes, hermanos, también que la expresión Moisés y los profetas es una expresión típica en la Escritura. ¿Se acuerdan cuando aquel rico estaba allá en los tormentos y decía que Lázaro fuera a anunciarle a sus hermanos? Cristo les dice, ¿qué les dice? A Moisés y a los profetas tienen. A Moisés y a Elías tienen. ¿Se dan cuenta? A ellos escúchenlos. Pero aquí el Dios Todopoderoso está diciendo,
Van a oír o pueden oír a Moisés y a los profetas, pero a quien deben atender por encima de todos es a mi Hijo amado. Cuando Él dice, a Él óiganlo, Él es como si el Señor estuviera diciéndoles, tú que antes oías a Moisés, a la ley, tú que antes oías a los profetas, ahora tienes que oír a mi Hijo amado. ¿Me explico? Este es un llamado del Señor también a todos aquellos que seguían la ley y a todos los que seguían a los profetas. Y dice, allí está Moisés, allí están los profetas y allí está mi Hijo. A mi Hijo es al que debes oír. Y esto es lo que nos enseña Hebreos 1 y 2, que dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿digan? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así pues, con estas palabras, a Él oír se establece un cambio en el panorama instructor y religioso, o en el panorama instructivo religioso. Ahora oigan a Cristo. Aquí se establece un cambio de dispensación. Ahora dice Dios el Padre, a partir de este tiempo, en los postreros días es Cristo a quien deben escuchar atentamente. Pero como decíamos, Mateo agrega la expresión en quien tengo complacencia. En esta expresión, hermanos, aunque no la mencionan Marcos y Lucas, Pedro, quien estuvo presente allí, sí la menciona. Cuando, como leímos la ocasión anterior, Pedro habla de estas cosas, Pedro menciona literalmente que la voz dijo, en quien tengo complacencia. Así que Mateo no se equivoca, sino que agrega este detalle. Con esta expresión, hermanos, el Padre busca manifestar su relación filial con el Hijo y resaltar su oficio mediador. Cuando el Padre está diciendo en quien tengo complacencia, está diciendo en quien hallo mi deleite, en quien tengo una relación tan filial, tan profunda, tan fuerte, íntima, que me complazco en Él. Para explicar eso, dice el pastor John Gill, en esta cláusula se le considera a Cristo en su carácter personal y en relación con el Padre, como una persona divina, que era hijo de Dios, no por creación como los ángeles y los hombres son hijos de Dios por creación, ni por adopción como lo son los santos, o a causa de su encarnación milagrosa y resurrección de entre los muertos, por lo cual en verdad fue manifestado y declarado Hijo de Dios, lo que era antes, sino a causa de su relación natural con Dios, como su Padre, siendo Él el Hijo eterno, esencial y unigénito de Dios, en un modo de filiación que ninguna criatura tiene y que por nosotros es inefable. Y como tal es muy amado de su Padre, siendo su imagen y el resplandor de su gloria de la misma naturaleza y perfecciones que Él, e iguales a Él. Hasta ahí termina la cita. Miren cómo nos dice este pastor, hermanos, de la antigüedad, que le llama Hijo de Dios, no por creación, pues en ese sentido los ángeles
y los hombres son hijos de Dios por creación. No es en ese sentido, y tampoco por adopción, así como los creyentes son hijos por adopción. Ni es hijo, dice tampoco, no es mencionado a causa de su encarnación y resurrección, pues dice, en verdad, fue manifestado y declarado como hijo de Dios en su encarnación y en su ascensión. Pues, de hecho, esta es la razón, hermanos, por la que los unitarios están dispuestos a reconocer la expresión y la palabra hijo en el Nuevo Testamento, refiriéndose a Cristo. Ellos no han borrado la palabra hijo de sus Biblias, porque para ellos hijo significa que como fue engendrado por el Espíritu Santo, entonces es hijo de Dios. ¿Me explico? Pero no es en ese sentido que es llamado hijo de Dios, sino es llamado hijo de Dios en un modo de filiación que ninguna criatura tiene y que por ende es inefable. Es en una relación, en una como afiliación, en esa unión que tiene entre el Hijo y el Padre y que ninguna otra criatura tiene. Así que el Padre pues está declarando: no me complazco tanto en Moisés y Elías como en Cristo, mi Hijo amado. No me complazco, dice el Padre, en nada ni en nadie más que en mi Hijo amado. Pero esta afirmación va más allá, al grado de que en nadie haya pues el Señor complacencia, en nada ni en nadie más que en el Hijo. Ni todos los ángeles gloriosos en el cielo pueden, hermanos, constituirse en la complacencia del Padre, sino Cristo el Salvador. Y esta es la razón por la que nosotros pedimos todas las cosas a través de Cristo, porque Él es el único en el que el Padre se complace y al cual el Padre no negará ninguna cosa. Oremos, hermanos, al Señor.